Y gracias por estar acá con nosotros en tampahoy.com. Les saluda Gerardo Sierra y estamos hablando de este tema en la tarde de hoy acerca de la promulgación de esta ley, polémica ley que ha firmado el proyecto de ley de inmigración esta mañana el gobernador DeSantis desde Jacksonville. Y para desglosar un poquito estos aspectos que están intrínsecos en este proyecto de ley, nos acompaña en la tarde de hoy Vladimir Kislinger. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Vladimir. Gerardo, ¿cómo está? Feliz tarde, igual para todos ustedes, que sé que están muy atentos a lo que está ocurriendo en términos migratorios y particularmente con nuestra comunidad hispana dentro y fuera de los Estados Unidos. Y gracias a usted que se conecta con nosotros a través de nuestra página web tampahoy.com, también que nos acompaña a través de nuestro Facebook Live y nuestra plataforma digital en YouTube. Estamos completamente en vivo en las tres plataformas. Y Vladimir, en la mañana de hoy y a horas de otro evento aparte que tiene que ver con migración hacia los Estados Unidos, el gobernador DeSantis ha firmado este proyecto de ley que fue aprobado por ambas cámaras del Senado, tanto el Senado como el Congreso de la Florida, y llegó a su escritorio y hoy en un evento en el que lo tituló La crisis fronteriza de Biden. Ese fue el tema de la conferencia de prensa de hoy desde Jacksonville del gobernador Ron DeSantis de Florida, en el cual promulgó la ley. Hablemos, Vladimir, un poquito de los temas que se firmaron en esta ahora ley promulgada la mañana de hoy. Una ley que además duró buen tiempo, Gerardo, para ser aprobada. Recordemos que el Senado y, digamos, el Capitolio estatal está compuesto, al igual que el nacional, en Washington, D.C. En el caso del de Tallahassee, está compuesto también por el Senado y por la Cámara de Representantes. Las discusiones de leyes se dan en dos vías. Si en la Cámara Baja se discute algo y se aprueba, tiene que ir a la Cámara Alta y viceversa. Esto fue lo que ocurrió. Originalmente se llevó la discusión en la Cámara Alta, hubo múltiples enmiendas a esta ley SB 1718 y finalmente pasó a la Cámara Baja para ser aprobada. Ahora, cosa interesante es que no se firmó de manera inmediata por parte del gobernador Ron DeSantis, uno de los principales promotores de esta medida. ¿Y por qué uno de los principales promotores de esta medida? Bueno, porque el gobernador Ron DeSantis, al igual que otros gobernadores como el propio Abdo desde Texas, se han erigido como estas especies de, digamos, líderes en contra o a favor de la lucha, mejor dicho, en contra de la inmigración ilegal. Dicen que hay que ponerle coto a un problema que ha llegado a niveles descontrolados y les puedo poner un ejemplo estadístico. El año pasado ingresaron poco más de 2.3 millones de personas a los Estados Unidos y se entregaron a la patrulla fronteriza, entre otras autoridades, y a pesar de que el título 42 estuvo y está aún a horas de terminar, pero está aún en práctica, en lo que va de año han ingresado 1.3 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha detenido el flujo migratorio, que aunque el gobierno de Biden haya insistido en que no hay una política de puertas abiertas, lo que sí es cierto es que la situación operativa de la patrulla fronteriza y de los cuerpos de seguridad migratorios de los Estados Unidos, al menos en la frontera sur, está totalmente rebasada. Ante esa realidad, la gran interrogante en todos y cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos es ¿qué hacer? Tenemos estados santuarios como California y como Nueva York, pero tenemos estados donde la ley en contra de la inmigración ilegal se está buscando aplicar, no solamente aplicar, sino incrementar esas medidas. Y el estado de la Florida ha tomado un liderato a través de estas propuestas que son sumamente importantes, Gerardo. Y si te parece, yo quisiera comenzar con el primer punto y vamos alternando. Tú nos comentas el segundo punto de la reforma. Y, por ejemplo, una persona que haya ingresado de manera irregular, de manera ilegal a los Estados Unidos, y que se encuentre un estado santuario. Hay estados, pocos, pero en estos uno puede incluso obtener una licencia de conducir con, por ejemplo, un pasaporte o con un documento de identidad de otro país. Esa licencia
Si bien puedes usarla en todos los Estados Unidos, escúchalo bien, en todos los Estados Unidos, esa licencia no te permite, si te mudas a la Florida y quieres utilizar cambiar esa licencia por una de la Florida, afirmando que tu licencia ya fue emitida por otro estado, pues resulta que aquí te van a decir que no. Y por lo tanto, tú no vas a tener la oportunidad de manejar legalmente y por lo tanto estarías incurriendo en un delito muy grave, por cierto, que te puede llevar a prisión y que sería fuertemente penalizado por parte de las autoridades de la Florida. Este es el primer punto práctico que se ha implementado, pero antes de que tú des el segundo punto, quiero destacar esto. La política para evitar que entren inmigrantes ilegales a la Florida ha llegado al punto en el que, y tengo reportes, hace un par de días estuve conversando con una familia inmigrante que llegó hace menos de una semana. Ellos recibieron su parol, es decir, se entregaron ante un oficial de inmigración y están, digamos, temporalmente legalizados para mantenerse en el país hasta que se presenten ante un juez de inmigración. Estas personas, al llegar a la Florida por vía terrestre, fueron detenidos en una especie de retén policial en el cual se les verificó sus condiciones. Algunos defensores de derechos humanos y defensores proinmigrantes dicen, hey, esto no es legal. Otros dicen, sí, el Estado tiene todo el derecho de poder detener y poder identificar si la persona se encuentra de manera legal. Así que este es un ejemplo importante de cara al primer punto que estamos discutiendo. Y para ampliar un poquito en ese punto y para tocar un caso en concreto que de hecho tocó a varias familias aquí en el área de Tampa Bay, y tú de hecho lo cubriste, fue el caso de este accidente automovilístico que involucró precisamente a una persona que estaba ilegalmente en el estado de la Florida, pero además estaba conduciendo sin una licencia. Estaba manejando sin una licencia de conducir, lo cual agravó el caso completamente. Para ampliar un poquito la gravedad de esa situación que para muchos y sobre todo en algunos países de Latinoamérica tenemos la mala costumbre de ver una falta vial como una falta pequeña. En el estado de la Florida, específicamente, esa falta es una falta muy grave, como tú lo dices. Sí, de hecho, se le han impuesto 6 cargos a este joven de origen guatemalteco, que bueno, como tú bien lo comentabas, estaba manejando de manera, digamos, sin ningún tipo de documentación que lo habilitara para poder conducir. Y no solamente esto, él tenía una orden de deportación, además. No solamente que había ingresado de manera irregular, sino que tenía una orden de deportación. Y en el accidente murieron 2 personas, además. Y de hecho, el día de hoy, el alguacil Grady Judd del condado Polk, donde ocurrió este accidente, dice que lo más probable, desafortunadamente, es que una tercera persona se sume a la lista de los fallecidos. Está muy grave, no ha mejorado y han pasado ya más de 24 horas y pues todo pareciera indicar que una tercera persona perderá la vida también en torno a este caso. Ahora, pero quiero destacar lo siguiente, y lo dije fuera de cámara y lo repito ahora acá con ustedes. Este accidente no fue ocasionado porque este joven fuese inmigrante ilegal. ¿Y por qué digo esto? Porque tampoco quiero que estigmaticemos. Esto puede ocurrir con un americano promedio, puede ocurrir con una persona que está bajo el consumo del alcohol o de las drogas. Un turista. Puede ocurrir con una persona que tuvo un ataque al corazón y pues sencillamente ocasionó el accidente, o por alguien con imprudencia. Es decir, la etiqueta de lo ilegal, digamos, no condiciona los motivos que llevaron al accidente. Sin embargo, las autoridades policiales dicen, sí, está bien que no lo condiciona, pero este individuo no debió haber estado aquí porque sencillamente no estaba habilitado legalmente para poderse encontrar en suelo americano. Entonces, ¿a dónde vamos? Sin duda alguna, si podemos dar un resumen de los últimos 2 años en términos migratorios en los Estados Unidos, la ley SB 1718, firmada esta mañana por el gobernador Ron DeSantis, es la ley más estricta. Es un compendio, es un resumen, es una especie de catálogo de todos los elementos más
críticos o más punitivos, si lo podemos decir de alguna manera, de cada una de las leyes que han existido previamente y están todos condensados en una, que es la SB 1718, que ya va a entrar en vigencia, en cuestión de semanas ya estará en vigencia acá en el estado de la Florida. Y está sirviendo como ejemplo para la aplicación de leyes similares, de normativas similares para otros estados. Y es algo de lo que el gobernador DeSantis está tomando como base para esta, y es inevitable decirlo, es un posible candidato presidencial, como lo ponen expertos, lo ponen otros medios dentro de los partidos, ambos partidos lo ven como un posible candidato presidencial, y esta base de inmigración, y poniendo evidencia la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur, y señalando específicamente, y déjame citar esto precisamente que dijo hoy el gobernador DeSantis en su conferencia. Él dice que nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos que se avecinan cuando tienes un presidente, refiriéndose al presidente Biden, que se ha hecho el de la vista gorda ante lo que sucede en la frontera. No creo que haya visitado la frontera en todo el tiempo que ha estado en el cargo. Y el presidente Biden visitó la frontera, específicamente El Paso, en enero. Y fíjate qué interesante, porque en la declaración del gobernador Ron DeSantis y posible candidato presidencial republicano, no solamente es coherente, sino coincide con lo que dicen los otros lados, digamos el otro lado de la acera, porque el día de hoy el propio Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo decía: vienen momentos complicados para los Estados Unidos en términos migratorios. Prácticamente pedía paciencia y decía que los resultados se van a ver, pero no de manera inmediata. Y ustedes saben por qué ocurre eso, porque hay más de 150,000 personas esperando en la frontera a que suene esa campana, con muchísima desinformación, por cierto, creyendo de que la frontera va a estar mucho más abierta, sin saber las implicaciones del título 8, esperando a cruzar y a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el gobernador Ron DeSantis no solamente se pone a la delantera, a la cabeza de esta lucha en contra de la inmigración ilegal, sino además se pone, y tú bien lo comentabas, en la escena nacional. Deja de ser solamente el gobernador de un estado al sur de los Estados Unidos, sino que pasa a ser el posible candidato presidencial republicano con un tema tan sensible después de la economía y las finanzas y la seguridad nacional de Estados Unidos en torno a los principales países que lo amenazan. Después viene la migración y es un tema determinante. A Trump le fue muy bien hablando de migración. Ahora imagínense una figura como DeSantis, que lo que ha hablado lo ha hecho. Y para seguir ahondando en esta ley, si te parece, Vladimir, que son 5 puntos que me gustaría que discutiéramos, nos movemos al segundo punto, que es la obligación de los hospitales o entidades de salud para recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes en los formularios de admisión, y que les exige que envíen esa información al Estado. Cuando un paciente llega a recibir cualquier tratamiento, va a estar obligado a declarar su estado migratorio, y esta entidad, institución de salud va a tener que proveer esta base de datos al estado de Florida. A mí particularmente me preocupan 2 cosas. La primera, sí quiero destacar, y esto lo estuve preguntando al sistema de salud: no va a haber ningún tipo de negación a la hora de atender. No se les van a negar, no les van a decir no te puedo atender porque tú tienes X o Y condición. Esto lo digo porque me preocupa mucho que nuestra comunidad inmigrante no se atreva a irse a atender y terminen en muy mal estado, pueda morir incluso por temor a lo que les pueda pasar. Entiendo las implicaciones que hay de saber que me voy a atender y que al no tener documentos pudieran potencialmente venir contra mí.
mí. Eso es algo que hasta el momento no ha ocurrido. Y en segundo lugar, lo que me dicen los abogados de inmigración es que el estado de la Florida no tiene la competencia jurídica, los cuerpos de seguridad no tienen la competencia jurídica para deportar, para expulsar a inmigrantes así estén en condición ilegal. Solo los cuerpos migratorios que dependen del Departamento de Seguridad Nacional serían los encargados de hacerlo. Así que quiero destacar esto porque obviamente me preocupa muchísimo, pero también me preocupa mucho el tema de la propia estigmatización de quiénes son de una clase y quienes son de otras. Por eso es que hay organizaciones también pro derechos humanos, o mejor dicho, no pro derechos humanos, pro inmigrantes que dicen, ya va, hay que tener cuidado porque esto lo que puede generar es un caos aún mayor. Vamos a ver cómo se aplica. Pero Gerardo, y rápidamente para nuestra audiencia, el tercer punto también es importante, que tiene que ver con los empleadores. Y dice que aquellos que contraten personas indocumentadas podrían incluso, en el caso de ser residentes y que hayan sido registrados, podrían incluso llevar a penas de prisión de hasta 5 años. Pudiera ocurrir para aquellos que tengan deliberadamente la intención de contratar y reiteradamente la intención de contratar a inmigrantes indocumentados. Y además les obliga a ser chequeados a través de una aplicación que se llama E-Verify, que es una aplicación que garantiza que el individuo está realmente habilitado para trabajar. Pero si algo me han dicho las personas con quienes he conversado es lo siguiente. En Estados Unidos hay una escasez de mano de obra enorme. En Estados Unidos, cuando uno se va al campo, no sé cuánto por ciento, pero vamos a dar un número al aire, 90% de los que están allí labrando la tierra son hispanos. Si uno se va al área de la construcción, 80% tienen que ser corregidos, no solamente jugando a la pelota política, a ver de qué lado de la cancha te queda y quién es el responsable. ¿Cómo se resuelve? Son cosas que aún están por discutir. Y en este punto particular de la contratación, el gobernador DeSantis también mencionó en su conferencia de prensa que él decía que se sabe que hay empresas que están contratando a personas que están ilegalmente en los Estados Unidos. Lo que se busca ahora es buscar el mecanismo para primero rastrear a las personas y a las empresas que están haciéndolo y aplicar la ley. Simplemente eso es lo que busca este paquete de leyes de inmigración, específicamente en este punto de la contratación, es aplicar una ley que ya está vigente no solo en el estado de la Florida, sino que en los Estados Unidos. Tú, si no tienes un permiso de trabajo, simplemente no puedes trabajar, o como tú bien lo explicabas, hay visas específicamente de trabajo y dependiendo de las industrias que te otorgan la posibilidad de trabajar. Y pasamos con esto al siguiente punto, ¿te parece, Vladimir? Sí, claro que sí. En este proyecto de ley también se establece a lo que le están llamando el Consejo de Supervisión de Seguridad Nacional. Este consejo va a estar compuesto por varios funcionarios estatales y fuerzas del orden, que además proporcionará dirección ejecutiva y liderazgo con respecto a los esfuerzos de prevención, preparación, protección. Y aquí venimos a esto que estamos hablando, que es la aplicación de la ley, a rastrear a estas personas que están ilegalmente en el estado de la Florida, y también a esas entidades que están ayudando a estos individuos que se encuentran de manera ilegal. Y también es una respuesta y recuperación de incidentes de terrorismo y aplicación de la ley de inmigración. Y fíjate que esto se está ampliando porque ya acaba de ser aprobada la SB 264, en la cual se le prohíbe a aquellos ciudadanos que vienen de países, si tú me corriges si me equivoco en alguno, de China, de Corea del Norte, de Nicaragua, no estoy seguro, Nicaragua no está incluido. Nicaragua no está, pero China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia.
En el caso de Rusia también, ciudadanos que no sean residentes o ciudadanos americanos de estos orígenes no van a poder, por ejemplo, comprar amplias, vastas tierras de agricultura o incluso terrenos o propiedades que estén muy cerca, y lo define la ley, de instalaciones militares estadounidenses, y justamente esto tiene que ver con esta estrategia de este Consejo de Supervisión de Seguridad Nacional, evitando lo que ellos consideran que tiene que ver con el asunto de incidentes de terrorismo y de seguridad nacional como tal. Así que, y de influencia extranjera, correcto, en el estado de Florida específicamente. Correcto, y es muy interesante este tema porque sin duda alguna vemos cómo se está dando un giro importante, a pesar de que la Florida no ha sido por tradición un estado santuario. El giro está radicalizando de alguna manera la postura. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. No es nuestra postura compartir con ustedes nuestras opiniones, pero me parece muy interesante porque incluso hay elementos que afectan a los Dreamers, que tienen tantos años acá. Los Dreamers, para los que no lo saben, son aquellos que llegaron como abogados y que ahora se estarían viendo fuertemente afectados. Así que, sin duda alguna, esta semana ha marcado el inicio de lo que será una discusión permanente en términos migratorios. Mañana el título 42 a las 11:59 de la noche termina. Hay cientos de miles de personas en la frontera esperando cruzar. Tenemos 1.500 funcionarios de la Guardia Nacional esperando a esas personas. Incluso ya hay 11.000 personas que cruzaron, de hecho, la frontera, y que hasta ahora la información que se cree es que los van a soltar bajo la figura del parol para que esperen a un funcionario, a un juez de inmigración para que tome la decisión. Es decir, tenemos un país que está bien caliente en términos migratorios y nos va a tocar ver cuáles serán las próximas acciones tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, en especial dos en particular, el de Texas y el de Florida. Les puedo adelantar que el gobernador Abdo ya ha sacado a la calle a su fuerza pública para controlar el tema migratorio, por supuesto bajo sus competencias, porque él dice que no puede seguirse permitiendo el ingreso ilegal de individuos por vía trochas, con los coyotes, por vía ilegal, y que, por ejemplo, en ciudades como en El Paso, Texas, el caos es total, que prácticamente estaríamos hablando de un toque de queda. También elementos de la Guardia Nacional ya han sido desplegados en diferentes puntos de la frontera sur, y también se ha comentado mucho esta noticia, Vladimir, y antes de irnos, se habló de los 100,000 migrantes a los que la administración Biden también les va a otorgar el ingreso a los Estados Unidos, y tú vas a ampliar, tal vez no necesariamente en este punto, pero más sobre todo en el punto del título 42 y sus aplicaciones, y sobre todo que estamos a horas de que esto suceda hoy a las 9 de la noche, ¿correcto? Así es, a las 9 de la noche estaremos hablando de las dudas y expectativas de la migración en la frontera sur de los Estados Unidos y, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el título 42 y el título 8? Muchas dudas y es importante que estemos bien informados. Definitivamente. Vladimir, te agradezco tu tiempo, y de verdad, este proyecto de ley que es el SB 1718 que fue firmado por el gobernador DeSantis el día de hoy en Jacksonville, hemos tocado nada más 5 puntos, pero tiene muchísimos otros puntos. Puede encontrar este proyecto de ley completo en tampahoy.com. Puede encontrar el link directamente en el post de Facebook. Usted va a ver un link ahí. Si usted le da clic, puede accesar dentro del artículo. Va a encontrar esa ley en su totalidad. Vladimir, de nuevo, muchas gracias. Y a usted que nos acompaña a través de tampahoy.com, a través de Facebook y a través de YouTube. Vamos a continuar con este tema de la migración y les adelanto mañana, que tú lo mencionaste, la SB 264 que habla de la influencia de países extranjeros en Florida. Vamos a tener a una experta en bienes raíces de la Bahía de Tampa hablándonos de cómo afecta esta promulgación de ley
sobre todo que se mencionó a dos de nuestros países, a Cuba y a Venezuela. Vamos a tener eso y mucho más mañana por la tarde, acá por estas mismas vías. Gracias por sintonizar este su medio tampahoy.com. Vladimir, de nuevo, muchas gracias y estamos con más contenido de inmigración y muchas más noticias acá en tampahoy.com.